Muy buenas a todos y bienvenidos al primer episodio de Arcadia Project, el podcast en español en el que hablaremos sobre la actualidad en robótica, ciencia, avances, datos e inteligencia artificial. Hoy hablaremos sobre lo que tienen en común un videojuego de 1993 llamado Doom, las neuronas humanas y un chip. Y también vamos a hablar de determinados tweets o de publicaciones en Truth Social por parte del presidente de los Estados Unidos y si pueden suponer un crimen de guerra. Bien, vamos a ver si después de 80 años de una operación aerotransportada como fue en Normandía, estamos a punto de ver otra operación de lanzamiento de paracaidistas. Y también hablaremos del hambre de la IA. ¿Cuánto consume la inteligencia artificial? Así que no nos liamos más y empezamos. No sé si os habéis parado a pensar cuánto consume a nivel global todas estas preguntas que le hacemos a la IA, nuestra generación de imágenes. El propio entrenamiento de esta IA, ¿vale? Es funcionar grandes centros de datos 24/7, ingestando cantidades enormes de datos para poder funcionar esto, ¿vale? Eso está ahora mismo cuantificado, ¿vale? Ahora mismo se estima que para finales de este 2026 estaremos hablando de cerca de 1050 teravatios. Esto, si pasáramos los centros de datos a un país, ocuparía el quinto puesto en la escala de consumo de energético por encima de Japón o Reino Unido. O sea, una Espera, auténtica pasada. O sea, estás diciendo que básicamente estás diciendo que consumirían más, más que España seguro, pero que países como una Francia, un Reino Unido, o sea, más que países europeos. Más que países europeos, son 4 veces el consumo de España. O sea, una auténtica pasada. Y eso, Pero eso o es- sea, en global, ¿no? Eso es a nivel global, ¿vale? No lo de inteligencia artificial, sino también Vale. todos los centros de datos. Ok. Hoy por hoy, y con una curva totalmente ascendente, aproximadamente el 25% de ese consumo es solo inteligencia artificial, que ya es una pasada. Y luego, en determinados sitios, en determinados lugares muy específicos, por ejemplo, Irlanda. En Irlanda, el 80% del consumo del distrito de Dublín son los centros de datos. O sea, el 80% de una ciudad como Dublín son los centros de datos. ¿Por qué en Dublín? Porque ahora Irlanda es uno de los hubs más importantes a nivel europeo de centros de datos, ¿no? Ahora mismo están establecidos ahí todos, Microsoft, Google, Amazon, centros de datos privados, por así decirlo, ¿no? de grandes corporaciones, porque tienen una fiscalidad, que eso en otro momento hablaremos, muy favorable para ese tipo de empresas. Entonces, ahí ahora mismo hay una alta concentración de ese tipo de entidades, de centro de datos y de sistemas. Y Dublín no es precisamente, es una ciudad grande, sí, es una capital de Europa, pero no es de las más grandes. Por eso realmente se lleva un porcentaje muy alto. Ejemplo también muy loco, ¿no? La parte de Virginia. La parte de Virginia que tiene unos hubs, porque por su costa entran la gran mayoría de los cables submarinos de interconexión con Europa y con el resto del mundo. Vale. Hay centros de datos kilométricos de hormigón sin ventanas, donde un solo centro de datos consume la misma energía que 75.000 hogares. Y no hay nadie dentro trabajando. Y no hay nadie 75.000 dentro. hogares es una ciudad ya tocha, ¿eh? Sí, sí, o sea, es que tenía los datos, me parece que eran 40 teravatios solo en West Virginia. Oye, pero entonces una pregunta, ¿es sostenible o no es sostenible? O sea, ¿es Tienen una un cosa que es manejable o digamos que si seguimos a este ritmo se corre el riesgo de que la inteligencia artificial sea prácticamente insostenible a nivel energético? Ahora mismo, volviendo al caso de Virginia, ahora mismo tienen un problema. Nos ha jodido. Tienen un problema enorme. O sea, hay lista de espera para poder generar nuevos centros de datos de 4 y 5 años. ¿Por qué? Porque la infraestructura no está preparada para absorber ese consumo energético. Las propias infraestructuras no están preparadas. De hecho, en Virginia, que es uno de los casos más flagrantes, porque es donde están los primeros centros de datos de Google, de Microsoft y de AWS, desde donde se emitía en su momento todo Netflix, por poner un caso,
estaban allí. Eso ha hecho que le suban los costes de las energéticas a todos los ciudadanos para poder adecuar toda la infraestructura necesaria. Claro. Ahora mismo están llegando a un momento de tensión que no da para tanto, ¿no? De ahí que se estén pensando en soluciones desde reactores nucleares privados. De hecho, Microsoft quiere volver a levantar uno de los años 80, los nuevos mini reactores, específico para ellos. Es que es una auténtica pasada. Hablando por bajar las cosas a tierra, ¿no? O sea, algo que hacemos todo el mundo, ¿no? Una consulta de Google, ¿vale? Cuesta X. Una consulta de Google pedido a la inteligencia artificial son 10X. Cuando digo esto, Sí, significa tantas veces que más. sí, Es mucho, sí, sí. sí, sí. Bueno, pero también Sí. es verdad que yo supongo que cuando tú le haces una consulta a la inteligencia artificial de Google, ahorras muchas consultas. Porque al final, si tú vas haciendo, al final, o sea, cuando quieres No. No me estoy refiriendo a una consulta de estas tipo que te tiene que desarrollar un tema y no. Vas y le preguntas Sí, la ¿cuánto receta tiempo tiene que de los estar el pollo canelones. en el horno? Que yo hoy, por ejemplo, lo he mirado. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el pollo en el horno para no Claro, liarla? no, pero por eso De decía, eso porque a lo tiene mejor 200.000 páginas. para una consulta de esas sencillas, o sea, efectivamente, la inteligencia artificial es mucho más costosa, pero si le vas a hacer una consulta muy compleja que a ti te va a requerir muchas consultas de Google, pues a lo mejor ahí equilibras la balanza, porque dices, hombre, yo para llegar a esto, si no le hago la consulta más... Lo que pasa es que a lo mejor consume más la IA en ese caso, no lo sé. A nivel energético no, a nivel de tiempo, lógicamente. Ya. Pero vamos a otros temas, lo que hemos hecho todos. Vamos a generar una imagen. Sí, eso a tope. Sí, ¿no? Gasta la misma energía que cargar tu móvil, al 100%. O sea, estamos hablando de la tontería de cuando yo le he cogido a mi hijo y el dibujo que ha hecho, esto házmelo como si fueran, yo qué sé, animales reales. Y el que haga esa imagen, un Gemini, por ejemplo, estamos Sí, hablando de que es lo mismo que cargar el móvil, ¿no? Gemini de esos Efectivamente. yo hoy he hecho 3, creo. Por ejemplo. O sea que ahora me siento fatal. Por ejemplo. Yo tengo una pregunta, Iván. Todo esto que estás hablando es de temas civiles. Es Sí, decir, por son supuesto. Es en empresas general. civiles en general. Y los gobiernos tendrán aplicaciones, es decir, IAs que estén trabajando para sus servicios de seguridad, Por para sus supuesto. servicios. ¿Y eso está incluido, ese gasto energético está En los incluido? centros de datos sí. ¿Por qué? Porque son centros de datos, independientemente de a lo que tú dediques ese centro de datos. De hecho, las grandes corporaciones con los hiperescalares, ¿no? De Google, Microsoft y Amazon, tienen sus zonas de gobierno dedicadas, donde solo funcionan aplicaciones del gobierno o partners del gobierno, empresas que trabajan para el gobierno. Y ellos pueden colocar ahí sus aplicaciones y sus modelos de datos. Esto que estás contando es muy interesante y yo, por ejemplo, el otro día les explicaba a mis alumnos, ¿vale? Porque, bueno, sé que no viene mucho, quizás no se tiene muy situado, ¿no? El que OpenAI recibió la semana pasada la mayor ronda de financiación que ha recibido una empresa tecnológica, que fueron 122 billions, bueno, billions americanos, 122.000 millones de dólares, y es la mayor ronda que se ha recibido, ¿vale? Esto de OpenAI. Y hace 2-3 semanas ya, casi, descontinuaron Sora. Sora, para el que no lo tenga en el radar, era la plataforma en la que tú podías generar vídeo por inteligencia artificial de OpenAI. Y claro, hay ahí ese, joder, ¿por qué tienen que recibir pasta esta gente? ¿Por qué han descontinuado Sora? Que como sorprendió a todo el mundo, ¿no? De hecho, había incluso unos influencers, los hermanos, los Paul, ¿no? El Logan Paul, Jake Paul, que estaban ahí, no, nos han preguntado cómo hacerlo, entonces parecía que Sora iba a explotar y a los 3 días lo cierran. ¿Sabes? Después de que los hermanos Paul... Claro, y yo creo que tiene que ver esto un poco, ¿no? Es decir, se están viendo limitados por el consumo energético, es decir, es que el nivel de generar un vídeo, eso tiene que ser ya la hostia. Es decir, si estamos Claro. hablando de generar una imagen, el consumo que tiene, entonces, claro, generar un vídeo, la cantidad de consumo a nivel de recursos, estamos hablando a nivel energético, pero es que ya es el resto de recursos, ¿no? Me imagino que incluso tienen que levantar servidores, etcétera. Eso ya tiene que ser la leche, ¿no? Entonces, tiene todo el sentido, uno, que necesiten pasta para poder mantener esa infraestructura, y segundo, además, que tengan que cerrar porque no pueden dar abasto a
toda la demanda que tienen, ¿no? Sí, Claro, y eso en línea con justo con lo que está diciendo Javi, que también lo que te iba a preguntar, Iván, está muy relacionado, es porque hemos estado hablando de eso, de la sostenibilidad desde un punto de vista energético, pero también es importante la sostenibilidad desde un punto de vista económico. Entonces, esto de levantar rondas y rondas de financiación millonarias, pues, o mil millonarias, pues muy bien, pero llega un momento en el que los inversores van a decir, bueno, ¿y dónde están los retornos? ¿No? Estamos aquí cansados de poner pasta encima de la mesa y a ver cómo monetizamos esto, porque todo de momento las consultas, o por lo menos nosotros, por ejemplo, en el despacho utilizamos una inteligencia artificial de pago para consultas jurídicas y tal, pero que además es muy buena, es muy top, pero vamos, que hay muchísimas plataformas y las más famosas, las que utiliza todo el mundo en el día a día para generar la imagen de Gemini o para hacer la consulta a ChatGPT, todo eso es gratis. que es que el retorno de inversión ni está ni se le espera en un futuro próximo. Es que Ya. es así. Es que sí, a ver, realmente cuando ya se abren estos modelos de datos al mundo en abierto, sigues continuando alimentando al monstruo. Estás alimentando con datos más reales, porque hasta ahora tus simulaciones y toda la ingesta de datos que tú las estás dando es datos o uno de los que ha generado otra IA o son datos antiguos, porque ya sabemos que hoy por hoy, lo de hoy, mañana ya es viejo. Entonces, todas esas interacciones que estamos haciendo, y eso es una cosa que ya hablaremos en otros capítulos, ¿no? Es sobre el sesgo de la IA, como son. ¿Por qué? Porque han venido con unos modelos aprendidos. De esta manera nosotros seguimos enseñándole. Y cada uno, nosotros 4 somos totalmente diferentes. Somos un prototipo, sí, pero somos totalmente diferentes. Lo mismo que los mismos que hacen las cuestiones de la IA, los mismos que hacen las imágenes, todo eso seguimos alimentando. Por otra parte, cliente final, nosotros, no somos quien realmente sacamos el potencial 100% a esas IA. Como bien ha dicho antes Mark, son los gobiernos. Son los gobiernos quien saca ese potencial, ¿no? Son, no sé, nuestra propia agencia tributaria, ¿no? Ya. Ya sabe lo que es, has ganado el año pasado y lo que vas a ganar el año que viene, aunque tú no lo sepas. Ojo que han recomendado no usar ChatGPT para la declaración, ¿eh? Que el programa padre está súper bien, ¿eh? Eso es lo que han dicho. Que nadie use ChatGPT. No le vaya a dar ideas. Bueno, yo ahí tengo también No es consejo mis financiero, ¿eh? cositas. Eso que quede claro, no es consejo financiero, que tenemos un abogado además en el programa, por favor. No, Que quede claro que no es no. consejo financiero. Disclaimer ahí a tope, claro que Al sí. final, cuando tú usas ChatGPT o cualquier otra IA, sabes que esos datos que estás tú poniendo ahí no son tuyos ya, en el momento que tú los subes. Entonces, Bueno, también es una recomendación. pero eso es como en WhatsApp, que nadie se lee los términos y condiciones de WhatsApp y pasa lo mismo. Es igual que pertenece a Meta, Facebook, Totalmente. Instagram, etcétera. Es decir, luego, ahí va, pero ¿por qué si he hablado antes de que me quería comprar un submarino amarillo, ahora de repente me salen anuncios de submarinos amarillos? Pues ya lo tienes. Ya sabes por qué. Bueno, ya esto daría para más hablar. Últimamente le decimos todo a nuestra amiga ChatGPT. Es Sí. nuestra confidente. Yo he dejado de usarlo, ¿eh? Me he pasado a Cloud, solo para que lo sepáis, ¿eh? Por Sí, eso cosas que está como haciendo estas, todo el ¿eh? mundo realmente. Porque, Sí. porque bueno, tengo cosas ya, y eso es muy personal, ¿no? Con Sam Altman, con toda esta movida que ha habido también de cuando hablábamos precisamente, que luego Javi hablará también de nuestro querido Trump, ¿no? Donald Trump, pero Que nos va a dar mucho juego en general. nos va a dar pero Da cuando jueguito. prohibió, de hecho, que se usara Cloud por la movida que tuvo con Anthropic, ¿no? Porque no querían pasar ciertas líneas, bueno, pues yo ahí me he unido al carro también de hacerle un poco de boicot a OpenAI y estoy usando Cloud y estoy muy contento, ¿eh? Que lo sepáis. Pero así que no sé qué cantidad de energía estoy consumiendo, pero desde luego Eres bastante. un derrochador. A Totalmente. ver, nosotros no tenemos modelos lanzados 24/7, ¿vale? Haciendo pruebas. Entonces, nosotros no somos Claro. grandes consumidores. Al final, sí, varios millones de consultas al día, eso tiene un consumo, por supuesto, pero no es lo nuestro, ¿vale? O sea, Ya. hay partes dedicadas exclusivamente en los centros de datos a nivel gubernamental para realizar pruebas y sobre todo temas de machine learning, de pruebas conceptuales, de modelos de datos específicos. Nosotros hablamos de la inteligencia artificial a nivel usuario, ¿no? A nivel pobre.
pero no sé, los mismos modelos meteorológicos, en eso estamos viendo que te dicen que a las 7 va a llover y a las 7 llueve, y que va a durar 10 minutos y a lo mejor dura 9 o 11, pero no Sí, sí, más. claro. ¿Y este consumo energético, Iván, es por los chips? O sea, ¿es por los chips? ¿Es por el nivel de refrigeración? ¿Por qué es? Va de todo un poco, ¿vale? Gracias a con el paso del tiempo, ¿vale? Hemos mejorado, se han mejorado mucho las eficiencias energéticas a nivel de consumo de los chips, ¿vale? Pero hay dos formas de trabajar, ¿no? Con CPU, con lo que es propiamente dicho el procesador de nuestro computador normalmente, y las GPU, los gráficos, ¿no? Los procesadores gráficos, que empezaron usándose sobre todo para modelado 3D. Cuando se trabaja mucho con GPUs es porque es mucho modelo matemático. Esos tienen un consumo muy alto, porque son millones y millones y millones de operaciones por segundo, a un nivel alucinante, y tienen mucho consumo. Y luego también el consumo para esa refrigeración. Todo eso, lógicamente, es calor que tiene que salir de algún lado. Y se han hecho múltiples propuestas para mejorar esto, ¿no? Hasta Google enterró contenedores, bueno, hundió contenedores en el mar para que trabajaran ahí y mejorar su eficiencia energética. Se están proponiendo centros de datos en sitios como Islandia o lo más cercano al Polo Norte para ahorrar costos en energía. Bueno, Ahora y Elon mismo, Musk, que los quiere mandar al espacio, ha hablado de eso, de hecho, con sí, SpaceX y sería Starlink. una solución buena. Lo que pasa, trabajaría ya hay, hoy por hoy está muy enlazado el tema de la computación con las comunicaciones. Las comunicaciones con el espacio son muy buenas, nada que ver cuando fue el hombre a la luna la primera vez, como lo que acabamos de ver ahora mismo, ¿no? Con la misión Artemis 2. Pero no es para hacer una transferencia de datos que precisan este tipo de centros, ¿no? Pero sí, es un futuro y probablemente una de las cosas que se llega a hacer en ese futuro de que el hombre establezca bases permanentes en la Luna será un centro de datos, pero no tengo ninguna duda. Lo dejas ahí a la intemperie y más fresquito que nada, y tampoco se van a oxidar porque no hay oxígeno, entonces Total. va a tener una duración muy buena. Qué bueno. Sea, sí, luego se están estableciendo muchísimos sistemas nuevos de refrigeración, ¿no? Ya muchos los centros de datos gigantes ya no utilizan aires acondicionados como tal, ¿no? El de toda la vida con gas, ¿no? Utilizan intercambiadores de calor, piscinas de agua enormes donde refrigeran el líquido que enfría los centros de datos para mantener una temperatura estable, no el frío que yo he pasado y sigo pasando en algún centro de datos, ¿no? De 16, 18 grados. Para tener una temperatura estable de 24 grados, que es una temperatura óptima de trabajo, y ahorrar en energía, porque gran parte de esa energía se va en la refrigeración de esos equipos. Claro. Pues mira, Iván, yo precisamente el tema que traigo, que lo he comentado antes, puede que sea una posible solución a esto que estamos hablando del problema energético de la inteligencia artificial. No sé si os habéis oído hablar de una empresa llamada Cortical Labs. ¿Os suena de No, algo? ahora ¿Nada? mismo no. ¿Nada? No, bueno, no pasa nada, ¿eh? No debería. Bueno, pues os cuento, es una empresa australiana que se dedica a cultivar neuronas cerebrales humanas vivas, ¿vale? En unos chips, con unos electrodos de forma que pueden enviar y recibir señales eléctricas. Todo ello empezó como una investigación médica. Lo que querían era testear pues, posibles medicamentos, tratamientos para el Alzheimer, la epilepsia, etc. Pero sin la necesidad de tener un cerebro vivo ni experimentar con animales. Es decir, que bueno, sobre la base está bien, no es un mal propósito. De ahí, ¿qué pasa? Que cuando publicaron su trabajo hace unos años, no sé si sabéis lo que pasa con el Doom, el meme que hay con el Doom en Internet. Bueno, cada vez que sale un aparato, sobre todo en foros como Reddit, etcétera, nuestro amado Reddit, pues lo que pasa es que siempre hay alguien que dice, oye, pero corre Doom. Vale, Sí. perfecto, pero ¿se puede jugar al Doom? Entonces, pues ¿qué pasó? Que alguien lo preguntó y alguien lo hizo. Entonces, bueno, pues un desarrollador que se llama Sean Cole decidió desarrollar una interfaz en Python y en una semanita pues ya tenía a unas neuronas que estaban jugando al Doom.
¿De acuerdo? Estas neuronas, unas neuronas, las podéis ver además, ya pondremos una imagen. Las neuronas están en un chip, están completamente vivas y esas neuronas pues generan esas respuestas que pueden mover el personaje, que apuntan, que disparan. Esas neuronas no tienen ni idea de jugar, es decir, van aprendiendo según van jugando, exactamente igual que nosotros al montar en bici, es decir, no tenemos ni idea de cómo se monta en bici, pero con el tiempo lo vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en un chip de estos estamos hablando de que hay unas 800.000 neuronas. Para que nos hagamos una idea, en el cerebro hay más de 86.000 millones de neuronas, ¿vale? Entonces es literalmente una motita de polvo de cerebro, ¿vale? Ujú. Pero ya está superando en rendimiento a algunos bots de inteligencia artificial que se tienen, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hablaba del consumo, estamos hablando de que aproximadamente el cerebro humano, es decir, esas 86.000 millones de neuronas, consumen 20 vatios solo, ¿vale? Es decir, una bombilla LED, Sí, es que ¿de estamos muy acuerdo? bien hechos, tío. O Estamos sea, muy una bien bombilla hechos. LED. Entonces, ¿qué pasa? Que eso si lo comparamos con un chip de Nvidia de la hostia, ¿vale? Que tiene un consumo de entre 300 y 700 vatios haciendo operaciones prácticamente iguales, ¿vale? Quizás tenemos ahí un filón, ¿de acuerdo? Pero claro, aquí se abren muchas cosas porque no dejan de ser neuronas humanas, ¿vale? Entonces, bueno, Oye, pero eso como... ¿De dónde salen esas neuronas humanas? A ver, que lo entienda yo, porque es una claro, cosa como muy... esa Eso... es buena pregunta. Bueno, básicamente vienen de células madre donadas, ¿vale? Entonces lo que hacen es que estas células madre las van desarrollando, las van cultivando hasta que se convierten en neuronas, en células cerebrales, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacen es básicamente el irlas estimulando, las ponen en una placa y lo que sí es que es muy complicado de mantener. Es decir, pensad con el cerebro humano, cómo se mantiene, ¿no? Pues estos los tienen metidas. Además que es bastante curioso porque se ve el nivel de CO2, la temperatura, el nivel de oxígeno, etcétera. O sea, son unos parámetros súper concretos para mantenerlas vivas. Entonces, lo más complicado realmente es mantenerlas vivas. Esto me recuerda a Matrix, tío. Realmente tienes ahí una granja de personas enchufadas. En este caso, empiezan por unas cuantas células, pero espérate que que no desarrollen más y digan, si usted dona su cerebro, se puede encontrar la cura del cáncer de páncreas en 2 días o en 2 semanas. A ver, bueno, aquí se nos abre un abanico lo que es también la inteligencia artificial, ¿no? Hmm. El potencial que puede tener. Es verdad que estos son de donantes, tampoco son, no es para buscar terapias personalizadas, etcétera. Al final lo están usando a nivel de computación. Lo que se han dado cuenta es que son súper eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, claro, abre un abanico brutal, ¿no? Porque, bueno, de hecho ya tienen hasta una plataforma comercial, ¿vale? O sea, lo que ellos han llamado la CLU, que está orientada a investigación médica y a farmacéutica, es decir, no se lo venden a cualquiera, ¿vale? Pero sí que está comercialmente disponible para empresas farmacéuticas, empresas que quieren experimentar con este tipo de tecnología, etcétera, pero sobre todo de temas de investigación, ¿vale? Entonces, para aplicaciones computacionales reales, se está estimando que todavía se va a tardar entre 10 y 20 años, porque básicamente hay un cuello de botella, que como os decía es el mantener vivas las neuronas, que hay que Claro. tenerlas y mantenerlas vivas, ¿no? Ese es el gran cuello de botella aquí. No tanto la energía, sino ese. Pero luego esto plantea también, y la lanzo al aire, ¿sabes? Para comentar, un dilema relacionado con la conciencia, porque claro, igual que con la inteligencia artificial, una de las cosas que se plantea es, oye, ¿en qué momento puede la máquina o la propia inteligencia artificial adquirir conciencia? O podemos estar ante algo que deja de ser una cosa y pasa a ser algo distinto, ¿no? O pasa a ser alguien, ¿no? Joder, con esto, o sea, incluso más, porque es que estás hablando ya directamente de, sobre todo no sé si habéis visto el meme este que circula últimamente en Instagram y en otros sitios, de realmente somos este bicho unido a un cuerpo humano navegando por el espacio, ¿no? Entonces te sale el cerebro, los ojos, todo el sistema nervioso, y dice, tú eres este bicho que se ha metido en un cascarón biológico y ya pues, va por ahí rondando. Joder, pues es que al final no dejamos de ser el cerebro y las neuronas. Y es que aquí tienes las neuronas vivas por ahí. ¿Dónde reside la conciencia? ¿En qué parte reside la conciencia? Vamos de meme en meme, ¿no? Pero bueno, os cuento, porque esto también lo he investigado, porque es súper buena pregunta. Aquí yo lo que he estado leyendo, ¿vale? Hay bioéticos, neurocientíficos, incluso Amnistía Internacional, ¿vale? Lo que están diciendo es que 800.000 neuronas
no tienen una complejidad mínima cerebral como para generar algo que se pueda parecer a la conciencia o a una experiencia subjetiva. Ujú. Pero la realidad es que no hay un test real ni objetivo para detectar una conciencia, más allá del tener una conversación como podemos tener nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, no se sabe realmente en qué umbral aparece la conciencia. Es decir, con 800.001 neuronas ya habría conciencia. Entonces, no se sabe. Ya, Javi, si te ganan jugando al Doom. Si te ganan jugando al Doom, tienes conciencia, porque coño, tienes tu conciencia también y te han ganado. No juega bien, ¿eh? Hay que No decir que juega no bien, juega ¿no? bien. Hay que decir que no no juega bien. sabe. No sa- Claro, Pero pero va es que, aprendiendo. Lo que es acojonante es que aprende. O sea, es que, bueno, sí. quiere decir como nosotros. O sea, lo acojonante es que aprende, ¿vale? Igual que aprende una inteligencia artificial, pero completamente distinto, ¿vale? Porque no está basada en silicio. O sea, es decir, esto es biológico, o sea, esto es completamente vivo, ¿no? Ujú. Lo que has comentado tú de ese cascarón, si nos fuésemos a la ciencia ficción, en el 93, en 1990, es muy revelador la escena inicial de una película de animación japonesa, de Ghost in the Shell. Sí, muy buena. Trata precisamente de la integración de elementos biológicos en una carcasa em, no Sintética. humana, sintética. Y la película, el cómic original, aparte de toda su eh, trascendencia militar, policial, conspiraciones, tecnología, lo que es dónde acaba el ser humano y dónde empieza la máquina. Claro. Porque claro, hay elementos robóticos que llegan a tener un alcance casi humano. Y es lo mismo que has dicho tú. Claro. Una situación de dónde acaba esa inteligencia artificial, dónde deja ser un elemento que es eso y se convierte en él. Sí, porque hasta hace unos años, el paradigma de la identificación de lo sintético y de lo humano, de lo sintiente a no lo sintiente, es el test de Turing. El Pues test de sabes, sí. Turing ya está ampliamente superado por muchas de las IAs que hay ahora mismo funcionando. Claro. A ver, el problema aquí es que además tampoco hay un test para los humanos para poder medir la conciencia. Es que ni siquiera los humanos tenemos ese test de decir, vale, ¿cómo podemos medir? De hecho, es que es una cosa que se plantea incluso cuando hay, vamos, y esto Javi sabe más, ¿no? Con la figura del nasciturus, con un feto, incluso, ¿no? Es que es un dilema brutal, ¿no? Claro, es ese tema. Y sobre Sí. todo, si el sistema escala, vale, es decir, ya no estamos hablando de 800.000 neuronas, estamos hablando de cientos de millones, que no llega a ser un cerebro completo. Pero claro, ahí ya hay muchas cosas, ¿no? O sí, con modelos distribuidos, que es como ahora mismo se está trabajando, ¿no? En computación y en casi todo, o sea, con modelos distribuidos. A lo mejor hay 800.000 en este chip, pero es que en el de al lado hay otros 800. Y si todos ellos se interconectan a la vez, como nuestro propio cerebro, ¿en qué momento hablamos de esto? ¿Sabes? Sí, sobre todo porque al Esto es, final la idea es que van aprendiendo, con lo cual van almacenando recuerdos. Y justo lo que decía la película que apuntaba antes Mac, es que va precisamente de eso. De, oye, ¿en qué momento al final es Ghost in the Shell? Porque es un cascarón de recuerdos. Y los recuerdos de la película es un poco lo que marcan la conciencia. Entonces, es justo eso, ¿no? Y esto lo que está haciendo es almacenar datos, que es lo mismo, son recuerdos, para luego poder jugar al... y sobre la conciencia Bueno, de los humanos, esto es como el valor en la mili, se presupone, directamente. bueno, No, a es ver, ver- es verdad, o sea, es verdad todo esto y es verdad que abre ese dilema, ¿no? Como os decía, el objetivo original al final era la investigación en enfermedades ¿no? degenerativas mentales, como puede ser un Alzheimer, una epilepsia, etcétera. Pero claro, aquí se nos está abriendo un campo al ver que esto tiene un nivel de computación de la leche y que no tiene ese gas consumo energético tan alto como la inteligencia artificial basada en chips de silicio, pues claro, totalmente. Hay que ver, vosotros estaréis dispuestos, porque claro, si aquí se nos plantea esa dicotomía, ¿no? De decir, si con eso conseguimos un nivel de computación tan grande que podemos llegar a curar enfermedades, etcétera, poder desarrollar vacunas muchísimo más potentes, poder resolver muchísimos problemas que ahora mismo tenemos como sociedad, como humanos, gracias
a esto, hasta qué punto es ético y hasta qué no, y sobre todo si además es viable tecnológicamente, que parece que sí, ¿no? Que parece algo de ciencia ficción y es verdad que también estamos viviendo en una época en la que toda la ciencia ficción que nosotros conocíamos de hace unos años, toda la literatura de ciencia ficción se está volviendo real. Sí, totalmente. El futuro nos ha alcanzado. ¿Cuántas cosas hemos visto a lo largo de años leyendo y viendo series, películas, libros, que, que hoy en día es algo natural y común, ¿no? Es la realidad. Totalmente, Sí, totalmente. cada vez más, totalmente, pero eso desde Julio Verne, ¿sabes? Que había cosas que era como absolutamente imposible, como la llegada a la Luna, y luego suceden, pero es que ahora, eso, otras cosas que a lo mejor sí que veíamos como de absoluta ciencia ficción, como ver robots por nuestras ciudades, y sobre eso también en algún momento podemos hacer algún tema para el podcast que es interesante, ¿no? De robótica. Dijo, son cosas que, bueno, todavía no están absolutamente implementadas, pero hacia allí vamos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ciudades como Shenzhen ya hay robots por la calle, ¿eh? Sí, O sea, Claro, por eso digo. En Shenzhen hay robots por la calle. En Shenzhen ya no alquilas un Segway. En Shenzhen lo que te dan es un andador, un exoesqueleto para andar. Sí, sí, es ¿Vale? la O sea, leche. es que Sí, es sí. así. Es que es así. O sea, cuidado con China, ¿eh? Cuidadito, No, no, totalmente. totalmente. cuidadito. Pues como ha dicho Javi, podemos tener ya no hablar un tema, sino casi un monográfico sobre cosas que hemos visto en nuestra infancia y en nuestros filmes, nuestras referencias de ciencia ficción, como todas han ido cumpliendo y superando. Pero yo es que tengo cientos de referencias de que, joder, ¿qué me lo iba a decir a mí cuando yo tenía 10 años, 15 años, ¿no? Que esto iba a estar, ¿no? Cuando, Totalmente. Y no luego sé, ahí, por ejemplo, cuando mira, veías el teléfono móvil o el tricorder de Star Trek o el traductor universal. Total. sí, sí. O eso, o, por ejemplo en Star Wars, que son cosas que incluso en películas recientes, que luego ahora las ves y no te sorprendes, pero yo lo estoy viendo La amenaza fantasma, hay un momento en el que están con una tablet. Están con una tablet viendo la famosa escena esa de la carrera de vainas, que es lo mejor de la película, lo más salvable. Pues están ahí subidos en un pod y están con la tablet. Y claro, dices, 1999, no había tablets. O Claro. sea, es visionario. Y es la Total. leche, sí. Pues hablando de futuro, teníamos que hablar de un tema que está ahora mismo en el tema de Irán. No sé si habéis oído las noticias últimamente de que han desplegado uno de los equipos de combate de brigada de la 82 aerotransportada. No sé si sabéis que es una de las unidades que saltó en el desembarco en Normandía y que la han desplegado en la zona de Irán. Una cosa novedosa ¿Por qué? porque ¿Por qué novedosa, Mac? pues los norteamericanos tienen a sus unidades expedicionarias de marines, que tienen 7 unidades expedicionarias de marines, tienen 3 repartidas en la costa oeste, 3 en la costa este, y luego tienen a la 31 unidad expedicionaria de marines que la tienen desplegada en Okinawa, que es una unidad de despliegue naval. Los típicos desembarcos anfibios están preparados para hacer desembarcos anfibios y normalmente sus vectores de entrada en ciertos sitios han sido siempre los infantes de marina. Pues las flotas han permitido desplegar esos contingentes. La 82, que es una unidad que tiene más de 100 años de historia, porque se creó antes de la Primera Guerra Mundial, combatió en la Primera Guerra Mundial, se desactivó, volvió a ser activada para la Segunda Guerra Mundial y fue la primera unidad aerotransportada. La 82 tiene su distintivo es 2As, porque cuando Vale. se creó tenía una peculiaridad graciosa, que es que tenía reclutas de los 48 estados de la Unión, de todo Estados Unidos. Y entonces se le nombró con eso, All America. Y bueno, estuvo desplegada, participó en Italia, en el asalto a Italia. Parte de la división fue lanzada en Normandía y también en la operación Market Garden. Y los cambios tecnológicos han hecho que hoy en día la división haya cambiado muchísimo. La operación Overlord, que es la operación del desembarco en Normandía, la división se componía de 3 regimientos de paracaidistas y 2 regimientos de artillería.
No todo el personal de esos regimientos fue lanzado en paracaídas, sino se lanzaron en planeadores Una cosa de más. madera. Dime. En el desembarco en Normandía, que yo creo que todos tenemos la escena de salvar al soldado Ryan, es, vamos, Sí, una escena dura, pero dura de impactante. cojones. Y porque, vamos, que creo que además es dura viéndola en una pantalla y no tiene que ser nada comparado con lo que fue de verdad. O sea, No, que es otro... algunos, de hecho cuentan que algunos veteranos, porque claro, de Salvador Soldado Ryan han pasado ya unos años, y algunos veteranos de la Segunda Guerra Mundial lo pasaban ciertamente mal las proyecciones en el cine, porque decían que es que era, que lo que había hecho Steven Spielberg era una auténtica maravilla, bueno, maravilla, ¿no? Pues que había reflejado con toda su crudeza lo que fue el día D, ¿no? Y en concreto las playas más problemáticas. Claro, y ahí mi pregunta, Mac, porque claro, cuando vemos esa escena, ¿vale? Yo Ujú. lo que tengo el recuerdo es sobre todo un desembarco, ¿no? Tal cual, es decir, Sí, llegan lanchas que transportan, no sé si el nombre técnico son lanchas, ¿no? Pero que transportan a todos esos soldados que entran en la playa para intentar tomar la costa. Y aquí estamos hablando, sin embargo, de que también hubo un drop, que se sí, un lanzaron también lanzamiento. paracaidistas, ¿no? Un lanzamiento de Se lanzaron paracaidistas. paracaidistas en paracaídas y en planeadores. Se lanzaron porque el objetivo de las divisiones paracaidistas, tanto de las norteamericanas como de la británica y de alguna brigada independiente, el objetivo era capturar puntos sensibles, como eran cruces de carreteras, zonas de desembarco, porque los alemanes habían anegado muchas de las vías que estaban detrás de las playas. Entonces, claro, había unos cuellos de botella y su misión era capturar esos puntos clave y retrasar los refuerzos alemanes que llegasen a las playas. Hay que darse cuenta que en el desembarco de Normandía no desembarcaron infantes de marina. Los infantes de marina, toda la infantería de marina norteamericana fue trasladada al Pacífico porque se vio la necesidad de tener una fuerza específica que tuviera que realizar uno tras otro de los desembarcos en los diferentes sitios del Pacífico. Pero eso es otro tema, ¿no? El tema de hoy es la 82, que participó en África, Italia, lanzamientos en paracaídas en Normandía, en la Operación Market Garden, que estuvo como elemento de respuesta inmediata durante la Guerra Fría para poder ser lanzado en cualquier punto de Europa. ¿Cómo ahora han cogido y han decidido cambiar esa doctrina de hacer el uso de las unidades expedicionarias de marines y trasladar un equipo de combate de brigada, uno de los 4 equipos de combate de brigada que tiene la división, para poder efectuar un lanzamiento paracaidista, ¿no? Esa es mi pregunta. Ahora, ¿vosotros creéis viable hacer un lanzamiento paracaidista masivo como se hizo en esas operaciones de la Segunda Guerra Mundial? Pues yo mucho no sé, pero vamos, así a bote pronto, ni de coña. O sea, ni de coña, Hombre, a vamos. ver, también, o sea, ahí hay un punto que es o sea, creo recordar que en los convenios de Ginebra una de las cosas que se prohíbe es abrir fuego contra paracaidistas que están en el aire. Lo que pasa es que, bueno, en la guerra luego pues, se hacen auténticas barbaridades y se cometen crímenes de guerra y tal, pero claro, que entiendo que a día de hoy joder, eso es no sé, es un hervidero, no sé, me parece Están que es una prohibidas las locura, ¿no? bombas de racimo también, Javi, y han tirado unas cuantas, ¿eh? Que no, que Y por las eso que minas digo que antipersonales. por eso que se prohíben muchas cosas, pero luego la guerra, pues lamentablemente Bueno, son yo lo que son, ¿no? os voy a aclarar una cosa. El lanzamiento de paracaidistas en la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de defensa antiaéreos en aquella época eran sistemas de defensa de saturación. No disparabas a un blanco, sino disparabas hacia el cielo. O sea, era en Los plan aviones que, a lo que tire. Cierro los claro, ojos tiraba. y como Rambo, ¿no? O sea, hasta que Al me final, cargue todo el cargador. al final de la guerra había algunos sistemas de radares que podían fijar en la batalla de Inglaterra, fijaban los vectores por donde se acercaban las formaciones para ajustar ese fuego antiaéreo de largo alcance. Pero ahora mismo los iraníes han derribado 2 F-15, que son aviones de 4ª generación y que tienen sistemas que son aviones cazas que tienen capacidades defensivas propias. Los aviones que utilizarían los Estados Unidos para coger y lanzar los paracaidistas, evidentemente no son los C-47 que usaron en la Segunda Guerra Mundial,
que lanzaban entre 18 y 22 paracaidistas cada avión, que usaron más de 1000, Eso te iba a decir, ¿cuántos más, aviones llevaron, macho? más sin contar El cu- los planeadores que arrastraban esos aviones. Pero, tío, eso se hizo sombra de repente. En Normandía se hizo Sí, sombras. De repente era dejó así. ¿y hubo un eclipse o qué? 1000 aviones, más Joder, de 1000 aviones, más de 1000 aviones. hostia. Y bueno, ahora mismo lo que utilizan son los C-17 que lanzan 102 paracaidistas. Es decir, pueden lanzar 102 paracaidistas cada avión. Claro, hay que pensar que no todos los aviones lanzarán paracaidistas porque también tienen que lanzar suministros, piezas de artillería, vehículos ligeros, porque ya no hay planeadores, por lo cual todos esos aviones son susceptibles de ser derribados ya no por las defensas antiaéreas fijas y localizables por la aviación propia, sino el soldado de infantería con un lanzador de misil antiaéreo portable disparado desde el hombro puede derribar un avión. Un solo soldado puede eliminar a 100. Por lo tanto, ahora mismo un lanzamiento paracaidista sería muy improbable en el contexto que estamos nosotros ahora mismo. Pero sobre todo porque Mac, si no, vamos, si no recuerdo mal haber leído una noticia, el derribo de los F-15 ha sido como realmente un hito militar. Que no sé si es la primera vez que pasa, que se derriba un F-15 estadounidense en combate. Bueno, vamos a ver, se han derribado evidentemente las defensas antiaéreas, no están suprimidas. Si tú expones a tu aviación a atacar blancos sensibles que tienen que estar protegidos, evidentemente hay tanto sistemas de misil, buscador de calor, de radar, no todo se puede evitar, no siempre se puede esquivar, no siempre se puede coger y evitar que un misil derribe un avión, pero bueno, han derribado 2 aviones. Supongo que en el contexto de las cientos de operaciones aéreas que han estado haciendo tanto Israel como Estados Unidos sobre Irán, que hayan derribado 2 aviones, me parece Sí. una cosa muy casual, muy Bueno, casual. sí, realmente, bueno, según comentaba Trump, las defensas y la aviación, la defensa aérea y la aviación iraní, a las pocas horas ya había desaparecido. Pero como tú bien dices, probablemente sea hasta un sistema portable de defensa aérea. Pero volviendo al tema del lanzamiento de paracaidistas, yo pienso que un lanzamiento masivo, pues no creo que es la idea que tengan, ¿no? Creo que más es afianzar posiciones estratégicas, es decir, llegar y consolidar esa posición. Lo que hablaban que no tengo ahora mismo el nombre de la isla en la cabeza, de asegurar la isla que da acceso al estrecho, las principales estaciones de bombeo del puerto, para Sí, asegurar y no pero tenerlas que destruir, porque al final la destrucción de esas infraestructuras es un mal para todos. bueno, yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? Mi opinión que, suponiendo que toda la defensa antiaérea iraní esté eliminada, no haya un peligro de que derriben ninguno de los aviones, suponiendo que la Fuerza Aérea iraní no tenga superioridad aérea y no pueda derribar ningún avión en tránsito hasta la isla. El equipo de combate de brigada de la 82 son unos 3000 hombres, ¿no? Son 3 batallones de infantería, un batallón de caballería, bueno, de reconocimiento, un batallón de artillería. Ellos lo llaman tropas especiales, pero es un batallón de cuartel general, comunicaciones, inteligencia y un batallón de soporte logístico, ¿no? Evidentemente, se cree que hay unos 15 C-17 en las bases norteamericanas de la zona. Eso supone que pueden lanzar unos 1500 soldados aproximadamente simultáneamente. Pero cuando, aun pudiendo hacer ese lanzamiento, hay que tener en cuenta que en la isla hay tropas de la Guardia Revolucionaria, tropas del ejército y hay personal de seguridad civil que protege las instalaciones petrolíferas.
y que estamos a 65 kilómetros de Irán. Es decir, que los refuerzos que llegarían allí podrían llegar rápidamente. El paracaidista, que es un soldado, aunque muchas veces queremos normalizar a todo el mundo, ¿no? El paracaidista es un soldado que está por encima de la media, porque sabe que tiene que depender de él solo, depende de ellos, nada más. Tienen que transportar sus municiones, tienen que porque no pueden ser que no sean abastecidos. Hay que pensar en que el escalón de asalto, evidentemente habría un escalón inicial que están hablando de pues la Fuerza Delta o unidades de operaciones especiales que marcarían las zonas de aterrizaje, pero el aeropuerto, por ejemplo, de la isla, que sería el objetivo, como en otras operaciones, en Panamá, los paracaidistas saltaron sobre el aeropuerto para tomar como cabeza de puente y poder llegar tropas de refuerzo. Si nos echamos mucho más atrás, en la operación en Creta, los alemanes, cuando se lanzaron sobre Creta, los británicos perdieron la iniciativa y perdieron la batalla porque ellos se retiraron del aeropuerto. Dejaron el aeropuerto a los alemanes, con lo cual las unidades de refresco, que eran tropas de montaña, pudieron aterrizar sin ningún tipo de problema. Esta no es la situación que se va a dar. No veo yo factible un lanzamiento de paracaidistas. Sí podría haber factible un asalto aéreo, que no es lo mismo, o simplemente que han hecho el uso de este despliegue de esta unidad de élite sobre el terreno para intimidar o hacer ver la posibilidad de perder ese recurso estratégico, más que de una acción real. Sí, pero es que, y además eso, que ese, digamos, ese análisis militar tiene mucho sentido, pero que luego hay que anudarlo al análisis político. Entonces, yo creo que, o sea, ahora mismo hay poco respaldo en general a la guerra en Irán en Estados Unidos. Y si esa guerra empieza a causar bajas militares de soldados estadounidenses, yo creo que, o sea, que Trump está como está, ¿no? Nunca sabes por dónde le da el aire ni con qué va a salir, pero que al final evidentemente es un político que lo que quiere hacer es retener el poder pues hasta donde pueda. Y una decisión así pues, podría terminar de sepultarle, porque sin duda la guerra de Irán no está ayudando nada. Hay que pensar que en la operación de Normandía, la división, en 33 días de operaciones, perdió 5.000 hombres. Entre bajas, entre desaparecidos, muertos, heridos, 5.000 hombres. Es un número que creo que no es asumible para ninguna administración cuando realmente ni siquiera se ha hecho una declaración de guerra, no es una cosa, no hay un mandato internacional y que se está actuando de una manera aleatoria, como tú estás diciendo, Javier. De una manera totalmente unilateral. Es simplemente, pues, no sé, él ha decidido que es el momento de parar los pies a Irán con con ese supuesto enriquecimiento de uranio, con ese supuesto acceso a una tecnología nuclear Pero porque que se lo lo han que, contado Pete Hegseth y su cuñado, y entonces que son los que más saben de claro, esto. Entonces, pues ha tomado exactamente, la decisión de ir para adelante. exactamente. Y yo me pregunto, ¿y el resto de las potencias nucleares menores? O puede ser India, Pakistán, u otros de la zona, o la propia Israel. Claro, esos no importan Sí, de que hecho, los tengan, ¿no? también hablando de memes, ahí hay circulando otro, que es el de, oye, hay que atacar a Teherán porque tiene armas nucleares. Dice, oye, pero entonces, ¿por qué no atacas a Rusia? Y dice, pues, ¿estás loco? ¿No ves que tienen armas nucleares? Claro, claro, es eso. No he metido en la ecuación a Corea, a China y a Rusia porque estamos hablando de otra liga, ¿no? Son los cuatro grandes, ¿no? La champion de los nuclear, ¿no? Oye, y si os parece, ahora que estamos hablando mucho de Donald Trump, que va a dar mucho juego en general, otro de los temas que traía yo para que comentemos y discutamos un poco es que, como os sabéis, hace una semana ahora más o menos, ¿no? El presidente de los Estados Unidos en su red social, ¿no? En Truth Social, bueno, cogió el móvil y publicó un tuit que es absolutamente aberrante, que decía que
básicamente una amenaza, no a Irán, sino a la civilización entera. Decía, una civilización entera morirá esta noche. Luego la comunidad diciendo algo así como no quiero que pase, pero probablemente pasará. Y se quedó tan ancho, ¿no? Entonces, yo estaba hablando eso de un país como Irán, que tiene 90 millones de habitantes, que es además heredero de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, y eso es algo de lo que ellos están muy orgullosos, como es normal, ¿no? Como es la persa, y además lo hacía en plena guerra, aunque ahora lo comentamos, ¿no? Porque como decía bien antes Mac, no ha habido una declaración formal de guerra, ni ha sido aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Pero lo cierto es que están cayendo bombas sobre Teherán, ¿no? Entonces la pregunta un poco que os lanzo para que la comentemos es, ¿vosotros creéis que el publicar un tuit, un mensaje en redes sociales amenazando con la desaparición de una civilización entera puede constituir por sí mismo, ¿no? Que luego no lo hagas, un crimen de guerra? Yo opino, es que hoy puede estar escribiendo un tuit de este tipo y mañana estar diciendo que son sus amigos íntimos. También es verdad. Porque tiene una deriva este señor imposible de... Ni la IA, Javier, ni la IA podría predecir lo que va a decir mañana, ¿no? Porque es una cosa... Probablemente colapsaría. Hombre, ahí, o sea, eso es verdad y de hecho, pero hay un tema de contexto, que es porque de hecho, digamos, amenazas de este tipo, no, quizá no pronunciada en estos términos, pero amenazas de este tipo en el anterior mandato también las hubo. Hubo alguna amenaza del estilo de o me hacen caso o van a ver arder el cielo. Cosas absolutamente locas, ¿no? Que uno evidentemente no espera de nadie en un puesto de administración, un gobierno de ningún país y menos del presidente de los Estados Unidos. Pero claro, es que aquí el contexto cambia porque es que en este caso hay una guerra. Y sobre todo eso, hablando de los crímenes de guerra, para que pueda hablarse técnica o jurídicamente de un crimen de guerra, tiene que haber una guerra. Y entonces aquí la clave es que sí la hay. O sea, que luego ahora comentamos, aunque no haya sido declarada formalmente, pero lo cierto es que en febrero de este año, a finales, ¿no? Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra Irán, ¿no? La Operation Epic Fury, como Sí, se le sí. ocurrió a Pete Hegseth o a Sí. quien sea llamarla, y ahí o sea, bueno, es que mataron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, a varios altos cargos, y desde entonces han muerto ya más de, bueno, yo creo que están en torno a las 4.000 personas civiles. Más cerca de 5 que de 4. Pues eso, Pero pues bueno. 5.000, muchos de ellos civiles. Y antes lo que habían tirado es el pepino, ese antibúnker para cargarse donde en teoría estaban enriqueciendo uranio. Es decir, que antes de esto ya había habido ese ataque, ¿no? Que no sé Eso si es. fue, que duró, ¿cuánto fue? Nada, vinieron, Sí, le pues dijeron, no, y que van los aviones por allí, pero aparecieron por aquí como en el Super Mario, ¿sabes? Se fueron por un lado, aparecieron por el otro, tiraron un pepino y ya está. Y no se vio más. O sea, pero no, un pepino, vamos, que se cargó la montaña entera. El perforamontañas ese. O sea, que venimos ya de largo. No, totalmente. Y entonces eso, o sea, que digamos que es verdad que eso fue el año pasado, pero que todas estas cosas apuntan a que esto, por mucho que se lo haya calificado, que por cierto, se lo ha calificado a veces como una operación militar especial, pero otras veces se habla abiertamente de guerra. Incluso tanto en tweets informales como en ruedas de prensa y se habla de la guerra de Irán. Entonces, no ha habido una declaración formal, pero lo cierto es que está aconteciendo desde un punto de vista militar. A lo mejor Mike nos puede ilustrar mejor, pero esto no es una operación militar muy concreta para conseguir un objetivo concreto, sino una guerra, digamos, con todas sus características. Eso conecta con el requisito de nexo con un conflicto armado, y eso es esencial para poder hablar de crímenes de guerra, y eso se cumple, ¿no? Claro, pero a ver, a lo mejor no podemos hablar de crímenes de guerra porque, como bien parece, no es una guerra como tal, pero sí crímenes de lesa humanidad. Estás atacando a población civil, realmente no tienes un motivo para realizar ese ataque. El otro bando no ha hecho una declaración de guerra contra ti, porque eso es otra cosa. Irán todavía no le ha declarado la guerra a nadie. Ha atacado, pero no ha declarado la guerra. No, pero totalmente. Hayas apuntado una cosa muy interesante relativa a los crímenes de lesa humanidad, que claro, cuando un presidente coge y se descuelga, ¿no?, con el teléfono y dice que una civilización entera va a morir esta noche, hombre, pues ¿eso a qué suena? La primera palabra que a lo mejor nos viene a todos a la mente es genocidio. O sea, lo que está planteando Totalmente. es
que se va a producir un genocidio. Y esto, evidentemente, no lo estamos diciendo nosotros, solamente se nos ocurre a nosotros aquí. O sea, el representante de Irán ante la Organización de Naciones Unidas así lo dijo textualmente en el Consejo de Seguridad. Dijo que esas amenazas de Trump constituían una incitación a crímenes de guerra y potencialmente a un genocidio. Y en Estados Unidos hay congresistas demócratas que o sea, que lo han calificado como una amenaza genocida. De todas maneras, hace los tuits que haga este hombre, hay que entender que también no hay un objetivo real. No han declarado el objetivo, ha ido escalando sin tener un objetivo real de un cambio de régimen, destruir quirúrgicamente la cúpula, eliminar su programa nuclear. Hay que darse cuenta que Irán tiene un sistema defensivo de mosaico que es muy complicado de destruir, porque igual que otros ejércitos tienen un sistema de red de mando centralizada, los diferentes distritos de Irán, distritos, provincias, zonas, tienen todas las capacidades para combatir independientemente. Se calcula que para Irán, se necesitaría entre 500.000 y 700.000 hombres. Evidentemente, estamos hablando de algo inviable y tampoco se puede eliminar toda la oposición desde el aire porque la orografía del país impide poder hacerlo. Yo creo que Trump, aunque está haciendo todas estas acciones, todos estos tuits, él está gestionando su país como una empresa. Las empresas intentan coger, forzar al otro a la amenaza, intentar coger y hacer que hagan lo que él quiere que hagan sin comprometer él sus recursos, porque realmente no tiene una capacidad para poder cambiar nada. Ha Sí, eliminado su programa y eso, punto. y estoy de acuerdo, eso es verdad. Lo que pasa es que eso, ya analizándolo de nuevo desde una perspectiva un poco más técnica o jurídica, imaginad vosotros que Trump mañana, en un alarde de eso, de estos suyos, está muy descontento con la posición que en general está adoptando el gobierno español contra las acciones en Irán y muchas otras acciones del gobierno estadounidense, amenaza directamente a España con una auténtica barbaridad. Hombre, a ver. Pues claro, esto es como el cuento del lobo. Llega un momento que dices, "Bueno, a ver, este señor pues, un día la lanza y al día siguiente recoge, ¿no?" Y de hecho en Estados Unidos ya están, como decía, ¿no? Es que no me acuerdo, tienen para acceder a información y enterarse de qué es lo que está pasando fuera. No sé cómo de tranquilos dormiríais por la noche cuando el presidente de los Estados Unidos ha amenazado con destruir una civilización entera si no se llega a un acuerdo. Pues yo dormiría tranquilo pues relativamente, porque evidentemente no se va a poner a lanzar bombas nucleares, pero no sabes exactamente qué es lo que tiene en la cabeza, ¿no? Y luego, o sea, das cuenta que ya se han atacado infraestructuras civiles, se han atacado Claro, puentes. es que eso es la hostia, tío. Es que a mí me flipa porque él salió criticando a Ucrania en la guerra en Ucrania a Rusia de la hostia, diciendo que eso eran crímenes de guerra, que Putin era mil cosas. ¿Aquí qué? ¿Y aquí qué? Y ¿Sabes? aquí O se están sea, haciendo cosas similares. independientemente ya sin entrar en temas morales de si Irán es bueno, Irán es malo, tal, o sea, sin entrar en eso, ¿sabes? Está haciendo una jodidísima barbaridad. Es atacar objetivos civiles. Y eso, y en los días anteriores al tuit con esa amenaza, es que amenazó también específicamente con destruir todos los puentes y todas las centrales eléctricas de Irán. O sea, Sí, también exactamente. amenazó con eso. Y luego, desde el punto de vista de eso, puramente jurídico, el, Amenazó con llevar a Irán a la edad de piedra. eso es, efectivamente. Ujú. Directamente, lo dijo tal cual. Sí. Y desde el punto de vista jurídico, hay un protocolo adicional a los convenios de Ginebra que prohíbe expresamente atacar infraestructuras indispensables para la supervivencia de la población civil, y eso es lo que está amenazando. Y luego también se prohíbe el castigo colectivo, etcétera, etcétera. Entonces oye, prohibiciones que son consideradas como un derecho consuetudinario que es vinculante incluso para Estados Unidos, aunque no haya ratificado en concreto ese protocolo de los convenios de Ginebra. Y claro, o sea, estamos hablando de algo que es realmente muy, muy serio, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Otra cosa es que luego... El problema, Javi, es que es eso. Estas cosas son muy serias y la persona que las está llevando a cabo no lo es. O sea, Totalmente. este señor, como bien ha dicho Mac, está intentando llevar un país como si fuera un empresario, pero no nos olvidemos que este hombre no es un empresario de éxito. No nos olvidemos de esto, ¿vale? O sea, este hombre se ha arruinado varias veces y le ha sostenido lo que viene heredando, ¿vale? Y
lo que, bajo mi punto de vista, una de las cosas que está realizando con todas estas, primero con los aranceles, después con la guerra, es pagando favores. Pagando favores. Pagando favores a los fabricantes de armas, pagando favores a los empresarios americanos, pagando favores. Y este hombre no es un hombre serio a la hora de hablar. O sea, no puede ser que un otro presidente de país como tú, un igual tuyo, ¿vale? Cuando te refieres a él o a ella, muy buen chico o me parece muy guapa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, y yo creo que eso se junta, o sea, el hecho de que sea un personaje que en general es Un poco personaje serio, histriónico. totalmente y absolutamente histriónico, a eso se le junta que yo creo que él tiene cierta percepción de impunidad absoluta ante este tipo de cuestiones. Luego, si vienen las urnas a castigar, ya veremos, también tiene 80 años, no sé, digamos, qué cábalas mentales hace al respecto. O sea, lo que está claro es que llevar esto a un tribunal, esto es una cosa que es muy complicada, porque al final, de haber un crimen de guerra, eso sería enjuiciado en la Corte Penal Internacional y ni Estados Unidos ni Irán son miembros de la Corte Penal Internacional, con lo cual que no, esto es una cosa que es francamente difícil, ¿no? Lo que pasa es que eso, que si ya yo creo que en su momento nos echábamos las manos a la cabeza cuando se produjo la invasión de Irak, ¿no? En el mandato de George Bush hijo. Una de las cosas que, bueno, que todo eso venía después de los atentados del 11 de septiembre y la guerra de Afganistán, etcétera, ¿no? Pero bueno, que en todo caso ahí la excusa, la que ya había pasado un tiempo de eso, la guerra de Afganistán sí que vino motivada y además ahí hubo apoyo y hubo una resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Pero en el caso de Irak, pues era parecido a esta guerra de Irán, o sea, la excusa, digamos, era, aunque a este hombre no le hace falta excusas, era que supuestamente pues estaba a punto de conseguir una bomba nuclear. Pero yo recuerdo que eso nos llevamos a mano a la cabeza. Yo en aquel entonces creo que estaba estudiando la carrera, cuando el presidente, ¿no? George Bush hijo dijo eso de que ¿qué es eso el derecho internacional? No sé qué le estaban preguntando acerca de... Entonces, digo, ¿eso del derecho internacional qué es? ¿Qué decís? ¿No? Como ¿Qué diciendo, es mira, eso? yo soy el presidente de Estados Unidos y aquí aplicamos el derecho estadounidense y todo lo demás, pues eso no es la Me sobra. civilización, ¿no? Eso exactamente, eso ya es otra cosa, eso es Tanto es la así que les importa tan poco, ni parece bien ni mal, que si tienen que ir a un país extranjero, matar a personal civil o militar de ese país para llevarse a alguien que está acusado de narcoterrorismo, se lo llevan, como pasó con Maduro. Sí, sí. Por eso digo, Pero porque no y había, no estamos había, yendo no había incluso más ninguna ley lejos, ¿eh? contra él. Estamos yendo incluso ahora más lejos que en esa época. Y claro, eso sienta un precedente peligrosísimo en las relaciones internacionales entre naciones. Y bueno, ya sí lo han puesto. O sea, Ojo de con hecho, lo que has dicho, Javi. Has dicho esa época. Lo de Maduro fue hace 3 meses. no, me refería, no, claro, esa época, no, me refería a la época de la. No, pero tienes razón, ¿eh? Este hombre ha ido escalando. Sí, Cada sí. vez ha ido a más. Sí, sí. No, pero por eso me refería, o sea, en concreto lo que quería decir, aunque estoy de acuerdo con esa reflexión, va escalando y cada vez va más, pero que digamos ha cambiado un poco el escenario respecto de lo que había hace pues ahora unos 20 años, ¿no? Con la, Sí, con la totalmente. administración Bush y este hombre va incluso mucho más allá en sus posturas de aislar Estados Unidos y al final, claro, es que vivimos en un mundo al revés. O sea, muchas veces se nos cambian los planteamientos porque esto, aunque ya no esté tan conectado con la pregunta inicial, ¿no? Pero se nos cambian los planteamientos porque dices, pues tienes a un presidente de los Estados Unidos abogando por una restricción total al derecho al comercio internacional con la introducción de aranceles y tal, y a China, ¿no? Que supuestamente es una sociedad comunista, bueno, lo es, ¿no? Pero abogando exactamente por todo lo contrario, a China tratando, ¿no? de enfriar todo este tipo de cuestiones y de poner más cabeza, y sin embargo a Estados Unidos, pues eso, amenazando con invadir Groenlandia, entonces vivimos en un mundo, pues eso, que yo creo que hace unos años nadie se esperaba y tampoco creo que nos esperábamos nadie estar debatiendo aquí acerca de si el presidente de los Estados Unidos puede estar cometiendo crímenes de guerra. Pero aquí estamos. Amenazando y cortando el flujo de comercio, porque hay más de 15 buques norteamericanos cerrando el Golfo, el Sí, sí, estrecho. está claro. Es ¿Hay decir, algún que interés que se nos escapa? O sea, algo hay, algo que se nos escapa. Lo que pasa es que, y de eso, mira, de eso sabrá más Mac, pero es que, claro, a mí me recuerda a los, de nuevo,
sacó mano de los memes, ¿no? A los memes que circulan últimamente, que son muy buenos, de Donald Trump disfrazado como de general mongol o tal, ¿no? El arte de la guerra, y entonces pone, ¿no? Si ni siquiera sabes tú cuál es el plan, seguro que vas a confundir al enemigo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Como Sí. el arte de la guerra de Trump. Entonces, Sí, no, pero ha desplegado más de 15. Bueno, hay buques que están llegando de otras flotas para completar los buques que están desplegados en el estrecho, porque ha decidido que no salga ningún petrolero de Irán. Claro, y si, est- y si no le obedecen, ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar a hundir barcos de otras nacionalidades o va a capturar los barcos con las fuerzas especiales de la Unidad Expedicionaria de Marines tomando los buques al asalto? no, pero Porque para antes claro, no le hará Si falta un porque petrolero francés dice que pasa y se le pone como parapeto el portaaviones, el Charles de Gaulle, sí, no, pero lo que que pasa es además que que no estamos hablando de una lancha rápida que maniobre con una facilidad, quiero decir, son buques que empiezan a sí, de andar. desplazamiento. claro, no, pero aquí tener en cuenta que, o sea, al final lo que hay es como una especie de bloqueo al bloqueo. Es en plan, vale, tú bloqueas el estrecho de Hormuz y solo dejas pasar determinados buques, pues yo bloqueo tu bloqueo y ni siquiera los que tú dejas pasar los voy a dejar pasar, ¿no? Para hundir tu comercio y tu economía. Pero claro, estamos hablando de que pasarían determinados buques, pues chinos y tal, pero que claro, si tú amenazas con eso, pues ya tampoco pasan. Y no pasan, no. Yo creo que tampoco está todo el miedo a, bueno, claro, es que si vamos nos van a hundir. Es que también está el miedo de las aseguradoras que hay por detrás. Las aseguradoras que están eso detrás de todos esos barcos que llevan mercancías y tal. Pues Seguro que no está asegurado eso. Ya te digo yo que la flota estadounidense te hunda el petrolero, eso no está en ninguna póliza de seguros. seguro que no. Y entonces Seguro, al final dicen, pues seguro. efectivamente, pues mientras Para. haya cierta... ¿Para Echa, dónde echa, vas? echa el ancla de mano. Claro, echa el ancla, ya está. Pues no, y ese es el problema, claro, que efectivamente lo bloqueas así. Pues bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, acordaros de suscribiros y nos vemos como tarde la semana que viene. Hasta pronto. A pronto. Chao.